Mateo capítulo 17, por favor. Evangelio de Mateo capítulo número 17. La gloria que nos prepara para la misión. Capítulo 17. ¿Tienen listo el pasaje, santos? Muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano y se lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí que una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó, los tocó y les dijo: levántense y no tengan miedo. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les dio una orden diciendo: no le digan a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esta es palabra de Dios, santos. Que Dios hable a nuestras vidas. Amados hermanos y hermanas, todos quisiéramos vivir en el monte espiritual. Y es que el monte en la Biblia y para nosotros representa esos momentos extraordinarios, momentos inolvidables, cuando la presencia de Dios llega tan cercana que nuestro corazón se llena de paz. De hecho, hasta lo cantamos. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que deberían ser una eternidad. Hermanos, en esos momentos maravillosos, ahí nosotros percibimos que la oración fluye con facilidad. Son esos momentos donde la fe se fortalece y el corazón vuelve a llenarse de esperanza. Esos momentos gloriosos. Y qué hermoso es estar en el monte, porque en el monte han sucedido las alianzas, los pactos más grandes a través de toda la historia bíblica. Fue en el monte Ararat donde Dios le dijo a Noé, después del diluvio: nunca destruiré al mundo con agua. Fue en el monte Moriat donde Dios le proveyó cordero al padre en la fe, a Abraham, haciéndonos ver que Jehová es Jehová Jireh. Fue en el monte Carmelo donde la gloria de Dios descendió por la invocación del profeta Elías. Fue en el monte Sinaí donde Dios llama a Moisés y le entrega la ley escrita con el dedo de Dios. Fue en el monte de los Olivos donde Jesús derramó
sudor y sangre porque sentía que la muerte estaba cercana, pero también donde recibió el apoyo del ángel del Señor que vino a consolarle. Y será el monte donde escatológicamente Jesús hará su advenimiento en la segunda venida. Fue en el monte Calvario donde Dios consuma la salvación sobre la humanidad, cuando Jesús dijo: consumado es. Fue y será en el monte Sión donde gobernará por la eternidad el Rey de Reyes. Qué tremendo los montes. Pero santos, para la vida cristiana no se vive únicamente en las alturas. Después del monte siempre, lamentablemente, viene el valle. ¿Y qué es el valle? Pues los valles representan nuestra realidad cotidiana, lo que vivimos nosotros acá abajo. No estamos ya allá arriba en el monte. Representa los problemas familiares, los problemas económicos, las enfermedades, las decisiones difíciles que debemos de tomar, las recaídas. Los valles representan esa realidad que suele llegar de manera fría y de manera inmisericordia para nosotros. Eso fue exactamente lo que ocurrió en este pasaje que nosotros hoy acabamos de leer, que se le llama el pasaje de la transfiguración. Mientras Jesús, allá en el monte, que según la tradición es el monte Tabor, Jesús se está transfigurando. Abajo un padre está desesperado porque su hijo está endemoniado y necesita un milagro para que lo libere. Hermanos, en este pasaje hay un contraste extraordinario, maravilloso. En primer lugar, en el monte hay gloria. Miren ustedes lo que dice el versículo número 2. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Eso es en el monte. Mire lo que pasa en el valle, versículo 14. Cuando llegaron al valle, el gentío vino, y a él vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces caen en el agua. Señor, yo lo traje a tus discípulos, pero ellos no lo pudieron sanar. Es decir, en el monte hay gloria, en el valle hay necesidad. En el monte se da la revelación de quién es Jesús, pero en el valle está la misión de esa epifanía que han tenido allá arriba en el monte. En el monte Dios revela quién es Jesús, pero en el valle Jesús revela para qué ha venido. Él ha venido a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Él ha venido a pregonar el año agradable del Señor. Por eso Lucas capítulo 4 dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. ¿Me están oyendo, santos? Y esa creo yo que es la gran lección de la transfiguración. Dios nos lleva al monte no para que nos quedemos ahí, porque podemos correr la tentación de querernos quedar en el monte, quedarnos en un retiro, en un encuentro. Hay en los encuentros hay gente que dice: yo no me quiero ir, no se quieren subir, porque a los buses. ¿Por qué? Porque quieren quedarse ahí. Nos lleva al monte para fortalecernos y enviarnos nuevamente a la vida. No, hombre, porque allá arriba no hay tentación, allá arriba no hay caída, allá arriba no hay dolor, allá arriba la gloria de Dios. Abajo es donde está el valle.
donde está lo que nosotros debemos enfrentar y luchar cada día. Es por eso, mis amados hermanos, que hoy he titulado al mensaje esta mañana: donde termina la visión, comienza la misión. En otras palabras, donde termina la gloria, empieza la misión verdadera. Vamos al pasaje y tratemos de entender algunas lecciones de este pasaje. Versículo número 1, por favor. ¿Lo tienen, santos? Dice la palabra: después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, Santiago y su hermano Juan y los llevó en privado a una montaña muy alta. Qué interesante, ¿verdad? Hermanos, en el monte vamos a descubrir quién es Jesús. El pasaje de Mateo nos dice que 6 días después ¿de qué? De anunciar su sufrimiento. Porque si ustedes miran el texto anterior, lo último que ha dicho Jesús en el capítulo 16, versículo 21, después que Pedro le dijera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Jesús le dijo: eso no te lo reveló la carne ni la sangre. El versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 28: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no van a gustar muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hermanos, comienza el capítulo 17 6 días después, es decir, 6 días después de que Jesús acababa de anunciar que pasaría por el valle de sombra de muerte. Jesús toma consigo a su grupo más cercano, más íntimo: Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan, su hermano, y se lo lleva aparte, porque dice el texto: tomó a Pedro, Santiago y su hermano Juan, se lo llevó en privado a una montaña muy alta, el Ararat, el Tabor, dice la tradición. Hermanos, ¿por qué se lo llevó? Y aquí viene un dato muy interesante que deben entender, porque eso si lo aplicamos a nosotros para nuestra vida nos va a ayudar muchísimo. Porque antes de enfrentar la cruz, antes de enfrentar la persecución, los discípulos necesitaban contemplar la gloria del Padre. Pedro fue perseguido, encarcelado. Desde Hechos nos narra en los primeros capítulos, después del Pentecostés y que Pedro predica ese gran mensaje, después que sana a un hombre, se lo llevan preso. Santiago fue uno de los primeros apóstoles que murió. Santiago, Herodes lo mató de una manera tremenda. Es decir, antes del sufrimiento, Dios fortaleció la fe de estos discípulos. Antes del sufrimiento, es decir, la transfiguración es para resistir la persecución. Y eso es lo mismo que Dios sigue haciendo el día de hoy. Mis amados hermanos, hay momentos que el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha permitido tener esas experiencias profundas con Él. O sea, yo he tenido momentos gloriosos, hermano. Y les voy a decir algo, ojalá no se escandalicen, pero yo realmente, antes de ser cristiano evangélico, cuando yo estaba en un seminario, ahí se hacen unos ejercicios espirituales de 7 días cada año, en las casas de retiro muy lindas, o en el mismo seminario, que es un lugar muy acorde para la oración. Hermano, yo he sentido y he vivido experiencias espirituales siendo un muchacho recién salido de bachillerato.
hace como unos 10 años atrás. Uy, entonces, el punto es, o sea, he tenido experiencias maravillosas. Entonces, yo he sentido, y ustedes lo han vivido también, en un encuentro, en un retiro, en alguna oportunidad de esa, han tenido esas experiencias no solamente para que consolarnos, sino que Dios nos está preparando para todas las batallas que todavía no conocemos. ¿Me están oyendo, santos? Y uno dice, ¿por qué Dios me prepara? ¿Por qué he tenido todo esto? Y de repente, inmediatamente después, ¡pam!, viene una prueba grande. Es transfiguración para que puedas enfrentar la persecución. ¿Me están oyendo, hermanos? Quizá, o sea, hoy usted quizá recuerda alguna vigilia, un retiro, una experiencia maravillosa donde tuvo una epifanía grande, donde Dios habló poderosamente a su corazón. Tal vez en ese momento usted ni siquiera entendió por qué el Señor lo fortalecía de esa manera y por qué lo estaba haciendo. Pero después llegó una prueba, una enfermedad, un diagnóstico malo, una pérdida, un duelo, una crisis económica, una bancarrota, y entonces comprendió que Dios ya había preparado su corazón para ese momento. ¿Me están oyendo, santos? Nuestro Señor nunca improvisa nada. Diga conmigo, mi Señor nunca improvisa. Qué bueno que hoy han venido atentos. Repítanlo una vez más. Nunca improvisa. Dígale de la par, nunca improvisa. Nunca. ¿Por qué, hermanos? Porque Él fortalece primero a sus hijos y luego les permite enfrentar el valle. Y es, queridos hermanos, en aquel momento ocurre algo extraordinario. Mire lo que dice la Escritura, versículo número 2. Dice la palabra: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra se transfiguró. En el griego esa palabra es metamorfó, que de ahí viene metamorfosis, que quiere decir se transformó, se transfiguró, se transformó. Los discípulos nunca habían visto esa escena de Jesús. Es decir, ellos subieron con Jesús un rabino y se encontraron con el Hijo de Dios. Por un instante Jesús permitió que la gloria que siempre había estado Él bajo el velo de la humanidad se hiciera visible en ese momento. Dice el texto que resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué dice? Blancos como la luz. Miren la camisita que me he dejado caer ahora, blanquita, ¿va? Y miren el quiebre de mi pantalón. La señora sí sabe planchar o pagar la dry. Entonces, el punto es, queridos hermanos, ¿se imaginan ustedes el rostro de Jesús resplandecido, blanco como la luz? Los discípulos comprendieron que no estaban siguiendo solamente a un rabino, a un maestro, sino que estaban caminando junto al Dios eterno. Eso es maravilloso, hermano. Y en ese momento se aparecen Moisés y Elías. Dice la palabra en el versículo 3: entonces se le aparecieron Moisés y Elías. Ojo con estos dos personajes que conversaban con Jesús. Moisés representa la ley. Elías es el decano de los profetas, representa a los profetas. Y en el pueblo de Israel, la palabra de Dios para ellos es la ley, los profetas y los salmos. Eso quiere decir, hermanos,
que estos, Moisés y Elías, conversando con Jesús, no llegaron para compartir la gloria de Jesús. Llegaron para señalar en Jesús que toda la ley y todos los profetas se encuentran cumplidos en el hombre que está transfigurado ahí frente a ellos. Maravilloso, santo. ¿Entendieron eso que les acabo de decir? Es decir, estos hombres, Moisés la ley, Elías los profetas, señalan a Jesús, que toda la escritura apunta hacia Cristo. Señalan a Jesús que toda la esperanza de Israel desemboca en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Eso quiere decir, hermanos, que Él es el que debemos de oír. Toda la redención apunta o se encuentra solamente en Cristo. Entonces, hermanos, Pedro, cuando vio eso, se emociona y le hace una propuesta a Jesús, de la cual voy a hablar más adelante. Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, versículo 4: Señor, sería excelente para nosotros quedarnos aquí. Si quieres, puedo hacer 3 enramadas, 3 tiendas, 3 chozas, para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dice el texto: mientras Pedro aún hablaba, de pronto una nube luminosa los cubrió, y una voz que venía de las nubes que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Qué declaración más poderosa, ¿verdad, hermanos? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo, a él lo oí. El Padre no dijo: escuchen a Moisés. El Padre no dijo: escuchen a Elías. Él dijo clara y enfáticamente: a él lo oigan, a mi Hijo. Escuchen a mi Hijo. ¿Están conmigo, hermanos? Porque hay que decir algo: Cristo no ocupa un lugar entre muchos. Cristo ocupa el primer lugar entre todos, hermanos. Él es, porque Él no solamente es un camino, Él es el camino, hermanos. Él no es una verdad más, una verdad filosófica más. No, Él es la verdad. Porque Cristo no ofrece una vida mejor a las personas. Él es la vida. Por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Gracias, Señor, porque tú eres el camino que nos lleva hacia el Dios invisible. Tú eres la verdad que nos hace libre. Tú eres la vida que nos colma de alegría. Y por eso la iglesia, y por eso nosotros estamos esta mañana adorándole a Él, porque Él es todo para nosotros. Aleluya. Y le dice: escuche esto: este es mi Hijo amado, a él oí. La voz del cielo nos da una verdad, o nos dejó una verdad que sigue vigente hasta el día de hoy. Nuestra fe, escuchen esto, no gira en torno a una religión. Nuestra fe no gira en torno a una tradición. Nuestra fe no gira en torno a unos estatutos. Nuestra fe no gira en torno a unos planteamientos filosóficos. Nuestra fe no gira alrededor de un líder humano. Todo gira alrededor de Jesucristo. ¿Están oyendo, hermanos? O sea, la iglesia, nosotros como iglesia, será fuerte únicamente cuando Cristo vuelva a ocupar el primer lugar dentro de la iglesia. Y aquí podemos nosotros también entender que hoy vivimos en una generación llena de voces, ¿verdad? Es increíble. Las redes sociales le dan voz a un montón de ¿cómo te diría?
de gente que expresa sus emociones. Es la generación. Umberto Eco, un escritor italiano, dijo: esta es la generación de los idiotas, donde tienen el mismo derecho de un Nobel a hablar sandeces. Y tiene mucha razón. O sea, habla todo el mundo, las redes, la cultura habla, los políticos hablan. Hay veces también el miedo habla, la economía habla también la ansiedad en nuestra vida. Pero en medio de todas esas voces sigue resonando la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, a Él lo oigan. No escuchen las promesas vanas de un hombre, ya sea un político, un religioso, quien sea. Eso pasará. Todo pasará, las escuelas filosóficas pasarán las promesas de campaña, pasarán porque los hombres somos limitados, pero hay alguien que nunca pasará y su nombre es Jesús, porque Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, Él es el que era y el que ha de venir. Su voz permanece para siempre. ¡A su nombre! Maravilloso, santos. La iglesia no necesita escuchar más opiniones. La iglesia necesita volver a escuchar la voz de Jesús, la voz de nuestro Señor. Y vamos a lo último, versículo número 4. Hermanos, en el monte Dios va a transformar nuestro corazón. Y es que después de escuchar o después de ver, contemplar aquella escena tan maravillosa donde Cristo se transfigura, donde miran su gloria, hermanos, Pedro como siempre, toma la palabra. Y siendo sinceros con lo que dijo Pedro, cualquiera de nosotros probablemente había podido decir algo parecido. Dice el versículo 4, leo la TCB. Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, miren lo que le dijo: Señor, sería excelente que nosotros nos quedemos aquí. Si quieres puedo hacer 3 chozas, 3 enramadas, 3 tiendas, una para ti, otra Moisés y otra para Elías. Porque sabían que en la de Jesús iban a meter esos locos. O sea, por eso dicen 3 y no dijeron 6. Hagamos 3 tiendas, le dice. Una para ti, y ahí vamos nosotros. Ya va a ser más grandecita, con aire acondicionado y bien bonita, ¿verdad? Entonces, y hagamos una para Elías y otra para Moisés. Queridos hermanos, ¿cómo no querer quedarse, verdad? Después de todo lo que había pasado. Ahí en el monte realmente, ahí no había enfermedad, ¿verdad? Ahí en el monte no había discusiones. En el monte no había deudas ni cobros. En el monte no estaba la procuraduría que te obligó a darle pisto a la señora y a los hijos. En el monte no había multitudes persiguiendo a Jesús. En el monte no estaban los escribas tratando de agarrarlo a ver en lo que se equivocaba. En el monte no había cruz. En el monte nada. Solo estaba la gloria de Dios. ¿Y cuántos de nosotros de manera de escape quisiéramos quedarnos en el monte, verdad? Señor, quedémonos aquí, hagamos una tienda en el templo, ¿verdad? Hagamos una tienda en la montaña. Entonces Pedro le hace esa propuesta a Jesús. Hagamos 3 enramadas, 3 chozas aquí. Me gusta cómo lo traduce Yatensi. Señor, sería excelente que nosotros nos quedemos aquí. Si quieres puedo hacer 3 enramadas. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo: Señor, quedémonos aquí, hombre. ¿Para qué? Ay, ¿para qué vas a bajar? ¿Para qué vas a ir a la muerte? Construyamos aquí nuestra residencia. No bajemos al valle. ¿Para qué andar ahí? Pero Pedro todavía no entendía el propósito por el cual Dios los había llevado al monte. O sea, mis amados hermanos, el monte no era una residencia.
el monte era una escuela donde Dios los iba a preparar, no era un domicilio. El monte era un lugar de preparación, de entrenamiento, no era un lugar de permanencia. Y creo que muchas veces nosotros también nos parecemos a Pedro. Creo que muchas veces nosotros nos gusta la presencia de Dios, la adoración, la alabanza, y nos gustan los retiros y los encuentros y las vigilias, y queremos nosotros estar ahí, y todo eso es bueno, pero es peligroso querer vivir únicamente de las experiencias. Y aquí voy a decir algo, hermano. Hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia porque anda buscando experiencias. Y solo experiencias nada más, porque viven así como una, ¿cómo te diría? Como una droga. No es que ahora la iglesia de moda es esta, la que trae, la que hace y la que va. Y la gente siempre quiere quedarse ahí. Hay creyentes que siempre hablan de lo que Dios hizo hace 20 años. Ay, es que qué lindo era el taicito, va, pastor. Se querían quedar. Querían hacer una tienda. Recuerdan allá un culto extraordinario, una campaña inolvidable, cuando alguien vino. Recuerdan esa experiencia que lo marcó de por vida. Y todo eso es bueno, sí, sin duda, pero es peligroso. Hermanos, esas personas dejaron de caminar diariamente con el Señor. Caminan solo cuando tienen la experiencia. Y solo la experiencia no es así. Eso puede ser emoción y esa se termina. Dios quiso que no viviéramos de recuerdos espirituales. O sea, quiere que caminemos con Él todos los días. Que mañana que usted vaya a trabajar a su oficina, que vaya con la misma gloria que hoy adoró al Señor. ¿Me entiende? Que mañana también vaya alabando en su corazón. Y es que miren, hermanos, esa experiencia debe ser marcada. Saben ustedes que Pedro después recuerda esa experiencia. Vayan por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ahí verán cómo Pedro recuerda esa experiencia maravillosa. Y está bien, hay que recordarlas, pero no vivir anclados en ellas. Están en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Tienen el pasaje, santos? No lo tienen todavía. Vaya, voy a leerlo pues. Dice, está hablando Pedro, el mismo que estuvo en el monte. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo, nosotros vimos, yo vi con mis propios ojos. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre a honra y gloria, y le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro está hablando de ese momento glorioso. Es más, Juan, otro de los que estuvo ahí en ese acontecimiento, va a decir, y aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Vimos su gloria. Luego, el mismo Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, que nuestras manos tocaron el verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre
y se nos manifestó. Es decir, para Pedro, para Pablo, para Juan, fueron experiencias inolvidables, tanto que lo plasman en sus cartas. Pero no vivieron, o sea, como pretendían vivir, quedarse en el monte. Porque mientras Pedro aún hablaba, escuchen algo, el Padre lo interrumpe. Y frente al propio proyecto que tenía Pedro, el Padre tenía un propósito mayor. Mire lo que dice el versículo número 5. Mientras Pedro aún hablaba, de pronto una nube luminosa los cubrió a todos, y una voz que venía de la nube decía: este es mi Hijo amado, en quien me complace. Escúchenlo, a él óiganlo. Como que Dios le estaba diciendo a Pedro ahí: mira, Pedro, deja de hablar por un momento, cállate, vos sos muy impetuoso. Yo me veo reflejado en Pedro, hermano. Ay, yo cuántas penas pasé, hermano, cuando era muchachito. No, hombre, a mí me decían: cállate vos, demasiado hablas. Habla cuando te pidan. Y yo, no, es que no, cállate. O sea, hasta mi mamá me decía: cállate, cipote. Entonces, el punto es que así era el Pedro. Era introspectivo, salía y decía, pero Dios le dijo: cállate, Pedro. Antes de que hagas planes, antes de hacer planes, antes de decidir, antes de construir, antes de decidir, escucha a mi hijo, a él escucharlo. ¿Cuántos problemas nosotros evitaríamos, hermanos, si escucháramos primero a Cristo? No es que yo me voy a casar porque este es el hombre de mi vida, no hay otro hombre, o yo me voy a casar porque esta es la mujer. Y resulta que en el amor es una imagen que usted se ha autoconstruido. Porque si uno mira al hombre bien, hermana, ese loco a todas luces le gusta la María Juana. Si no saben qué es eso, es una hierba así que se llama cannabis. Entonces, si a lo lejos se le nota que es un gran marihuanero, pero la bicha, ay, lindo, lindo. Y el hombre mira a la niña, mira bien linda. Yo no la veo linda, loco. Pero bueno, como se ha construido esa figura, pero entonces con frecuencia nosotros hacemos lo contrario. Primero decidimos y luego actuamos. Y al final le pedimos a Dios que bendiga nuestras decisiones. Mire qué loco. O sea, lo correcto sería, en el reino sería primero escuchar a Dios y luego obedecer. Y finalmente que Dios sea el que guíe en nuestros pasos, hermanos. La verdadera transformación comienza aquí en el corazón, cuando dejamos de imponer nuestra voluntad y aprendemos a rendirnos completamente en la voluntad del Señor. Y con esto vamos a ir terminando. Miren ustedes lo que dice el versículo 6. Ahí ocurre algo más lindo. Cuando los discípulos escucharon esas palabras, cayeron rostro en tierra y tuvieron mucho miedo. Se atemorizaron. Era una reacción completamente normal, hermanos. Natural. Cuando el ser humano comprende la santidad de Dios, descubre también su propia fragilidad y su propia pequeñez. Cuando el ser humano mira al Hijo resplandeciente, transfigurado, la ley y los profetas señalándolo a Él, y el Padre con una voz que dice: este es mi Hijo amado, la santidad plena, y uno se siente el pecador desgraciado con miedo. Pero entonces sucede uno de los momentos más tiernos del relato. Lindo ese momento. Es como un papá o una mamá que agarra al niño que está caído con miedo, que está temblando. Y dice el versículo número 7. Mire lo que dice. Entonces Jesús se les acercó, los tocó y le dijo: levántense, no tengan miedo. ¡Wow!
Qué maravilloso es esto, hermanos. Vean a mi amado Señor, que ellos frente a toda la gloria y frente a todo lo que habían vivido, se acerca, los toca y les dice: no tengan miedo. El mismo Cristo cuya gloria hace temblar los cielos, hace llover, el mismo Cristo que era el verbo que existió desde la antigüedad, el mismo que se acerca para tocar y levantar al que está caído. Es ese mismo Cristo. Él también ahora se quiere acercar a ti. En medio de todos tus miedos, te va a tocar y te va a decir como una madre o como un padre: hey, hijo, tranquilo, no tengas miedo, papá, aquí estoy contigo. Tranquilo, todo va a salir bien, hombre. Vamos, démosle, levántate. Ese es el Dios que tenemos. O sea, Dios nunca va a utilizar su poder para alejarnos. O sea, nunca no nos va a alejar. Al contrario, siempre lo utiliza para acercarnos. Y a veces nos acerca con lazos de amor a su presencia. Tal vez hoy usted llegó esta mañana con miedo. Tenemos miedo al futuro, miedo por el destino de sus hijos, dónde están ahora. Ese sufrimiento que uno tiene como padre, que es una extensión más, las decisiones que tienen que tomar sus hijos. Y uno siente miedo porque no sabe lo que viene. Quizás siente miedo por la economía, cuando ya tocó una puerta y dice: Dios mío, ¿y ahora? Y una, dos, tres, aparentemente todo se ha cerrado y usted dice: wow, ya me comí todas las uñas, ya tengo tricotilomanía. Usted tiene miedo por el diagnóstico médico que está esperando. Usted tiene miedo por las circunstancias de cómo se va a desarrollar. Y el miedo nos hace muchas veces que nos frustremos. ¿Cómo voy a salir de esto? El miedo nos roba el sueño, ¿verdad, hermanos? El miedo hace que muchas veces nosotros de repente tengamos esos suspiros de: estamos hablando con alguien y nos cuenta, nos damos, y de repente le hacemos ese miedo. Pero escuche en medio de todos sus miedos la voz de Jesús. Él sigue acercándose a sus hijos. Él sigue tocando los corazones. Él sigue diciendo: levántate, no tengas miedo, porque quien ha contemplado la gloria de Cristo ya no necesita volver a vivir esclavizado con el temor. El Señor ahora se ha acercado hacia ti, te ha tocado con sus manos de amor y te dice: levántate, no tengas miedo.